Abra su Biblia en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, un pasaje, un versículo muy conocido, en el capítulo 5 y el versículo 8. La mayoría de los cristianos sabemos de memoria este versículo. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Me regala un segundo de pie y lo vamos a leer juntos. Y si usted lo sabe de memoria, repítalo conmigo. Si usted sabe de memoria este versículo, repítalo conmigo, por favor. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a esperar que todos lo tengan, por favor. Y ahí vamos a tener Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8. Leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, gracias por tu revelación. Gracias por la Sagrada Escritura, por esta carta a los romanos, Señor, que es donde Pablo presenta todas las doctrinas del cristianismo, donde Pablo presenta toda la cristología y el estudio del Espíritu Santo de una manera muy sistematizada. Y también nos presenta, Señor, el gran amor que tú tienes para con cada uno de nosotros y cómo por amor a el sacrificio de Cristo el Padre entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Espíritu de Dios, ilumínanos para que podamos entender tu palabra. Llévanos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados. En el idioma original, el que se escribió el Nuevo Testamento, el idioma griego, hay 5 palabras que se traducen como predicación. Hay 5 palabras en griego que el resultado es predicación. La primera palabra es kerigma. El kerigma, el énfasis está en la predicación. Kerigma se traduce como predicador o predicación, pero el énfasis está en la predicación. La segunda palabra es keruso, y keruso el énfasis está en el predicador, la persona que predica. No tanto está el énfasis en el contenido de la predicación, sino en la persona que va a predicar. La tercera palabra es heraldo. Heraldo era el que se encargaba de llevar a cabo los edictos del rey, los acuerdos del rey. Entonces, heraldo es que somos predicadores del rey, nuestro Señor Jesucristo. O sea que somos predicadores del rey y del reino. Está la cuarta palabra que es evangelizo, que es la que va para evangelio, y evangelizo es el anuncio de la buena noticia, la buena nueva, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y usted y yo encontramos a Jesús, y esa es la buena noticia. Entonces evangelizo se traduce como el evangelio o la buena noticia que Dios nos ha traído en la persona de Cristo. Y la última palabra es kerigma. La palabra kerigma tiene que ver con una predicación en base a una necesidad, con una predicación en base a una necesidad. Y sobre todo, la necesidad que usted y yo tenemos es porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos la necesidad de conocer a un Salvador que nos perdone, que nos limpie, que nos dé la vida eterna, porque todos hemos nacido pecadores por la naturaleza pecaminosa. Entonces el kerigma tiene que ver con una predicación hacia una necesidad, y la necesidad es espiritual, la del pecado. Entonces por eso es que en esta noche yo le he llamado a esta reflexión el kerigma de la iglesia. El kerigma de la iglesia. Diga conmigo, el kerigma de la iglesia. Y vamos a usar las manos. Yo creo que todos hemos traído las manos. Todos traemos las manos, ¿verdad? A no ser que no tenga, pero en el nombre de Jesús todos tenemos manos acá. Mal hechas, pero aquí las tenemos. Vaya, entonces vamos a hacerlo en base a la mano. O sea que el kerigma sale de la mano. Y el número 5 que corresponde a los dedos de las manos es el número de la gracia de Dios. Es bien interesante esto que le voy a presentar, porque el número 5 siempre ha significado en la Sagrada Escritura la gracia de Dios. Por eso es que el tabernáculo tenía que tener 5 columnas. Significaba la gracia de Dios presente en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento encontramos en Efesios 5 ministerios, los 5 ministerios de la gracia de Dios. Entonces, el número 5 es el ministerio de la gracia
de Dios. Y el querigma de la iglesia tiene que ver con los cinco dedos de nuestra mano. El primer dedo, levantemos el primer dedito ahí. El primer dedo es Dios nos ama. Diga conmigo, Dios nos ama. Este es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios está en el versículo que hemos leído. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios es lo más lindo que nos pudo haber pasado. El amor de Dios es un amor puro, perfecto, incondicional. En el griego se dice ágape, el amor puro, el amor de Dios, el amor incondicional. No nos ama por lo que somos, nos ama incondicionalmente a pesar de lo que somos. ¿Cuántos han leído en Jeremías un versículo que bendice tanto? Con amor eterno te he amado. Diga conmigo, con amor eterno te he amado. Que de ahí sacó la canción Juan Gabriel, de amor eterno. Entonces, quiere decir que Dios nos ama con amor eterno, incondicional, puro, perfecto. Nadie le puede amar como Dios le ama. Nadie le puede amar como Dios le ama. Ni siquiera a su suegra. No, tampoco. Nadie le puede amar como Dios le ama. Amén. Nadie. El amor de Dios es lindo, amado. Porque muchos de nosotros, no es cierto que cuando venimos al camino de nuestro Dios, veníamos con falta de amor. No es cierto que veníamos con un gran vacío. No es cierto que veníamos con una gran tristeza. No es cierto que veníamos con una gran soledad. Y cuando Jesús entró en nuestras vidas, nos dio esperanza. Y cuando Jesús entró en nuestras vidas, nos dio de su amor. Ahora usted y yo tenemos el amor de Dios. Por lo tanto, no me diga que usted se siente solo, que usted se siente sola, que usted se siente triste, el triste José. No, tampoco. Entonces no se sienta solo. Está Dios con usted y conmigo. Quiere decir que tenemos el amor de Dios. No hay amor tan lindo como el amor de Dios. Y el amor de Dios, el Espíritu Santo lo derramó en nuestros corazones. Dice que ahora han hecho famoso en esos parques acuáticos, han hecho famoso eso de que está un chorro de agua cayéndole a un barril. Casi todos los parques acuáticos tienen y uno está parado ahí esperando que el barril se llene. ¿Cuántos han estado ahí? Y a veces es tarde, usted agarrado ahí esperando y nunca llena el dicho barril. ¿A cuánto le ha pasado? Y ahí está el viejito con la viejita abrazado, mire, esperando que le caiga la barrilada de agua. Y están bien abrazados porque si le cae uno solo, lo lleva. Y cuando se llena el barril, automáticamente se da vuelta sobre usted. Ese es el Espíritu Santo. Amén. El barril, vamos a ilustrarlo así con el respeto que Jesús se merece, es como Jesucristo. Y el agua que cae es el Espíritu de Dios que se derrama en usted y se derrama en mí. Y entonces nos inunda de su amor. Por eso es que los cristianos podemos amar y podemos perdonar. Si usted, amado, tiene gran lucha con perdón, deje que el Espíritu Santo le ayude y perdone. Los cristianos con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo somos capaces de perdonar. Sin Cristo y sin el Espíritu Santo no se puede perdonar. Porque hay personas que en la vida a usted le han hecho algún gran daño. Pero usted perdónalo en el nombre de Jesús. Y cuando usted los perdona, va a ser libre en el nombre de Jesús. Y entonces usted dirá, pastor, porque usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me dañó. Perdónelo, hombre. Perdónelo. Qué cosa más linda es cuando uno perdona a los que nos han ofendido. ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. Qué cosa más linda. Uno siente una gran libertad. ¿Me va siguiendo, amado? Y uno siente un gran gozo. No, pastor, pero es que ese del que usted está hablando es una rata de 2 patas. Ese del que usted está hablando es maldita sabandija. Desecho de la vida. Te odio y te desprecio. Entonces, no, pastor. No, hombre, perdónelo en el nombre de Jesús. Perdónelo en el nombre de Jesús. Yo fui a pastorear a Estados Unidos por 2 años. Y por alguna razón, había un hermano que era de origen salvadoreño y había sido muy bendecido allá, pero muy bendecido. Pero el asunto es que el hermano la agarró contra este servidor. Y comenzó a hacer cada cosa, inventar cada cosa, hasta de contratar a la cuñada que fuera a mi oficina y que la cuñada apareciera diciendo que yo la había violado para llevarme a las leyes de Estados Unidos, y fue todo un gran relajo. Entonces, cuando pasó el Mitch, ¿cuántos acuerdan del Mitch? Y no es del gato que tiene en su casa, sino de un huracán que hubo acá. Fue uno de los más desastrosos a propósito, en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Bueno, todavía Honduras y Nicaragua hay áreas que no se reponen de aquel huracán Mitch. Entonces yo estaba allá
Entonces viene este hermano y dice, ayudemos a una iglesia en El Salvador. Y luego me parece buena idea. Escojamos una iglesia de las que más haya sufrido y enviémosle dinero para que se levante. Propongan ustedes la iglesia y propongan ustedes la cantidad. Entonces ellos propusieron la cantidad. Entonces dice él mismo, como el pastor se le hace un poquito más práctico, que vaya él a poner el money order. Hicieron una cuestión que es parecida a un cheque, llama money order. Que lo vaya a poner el pastor. Ah, con gusto, yo lo voy a poner. Y hicieron un cheque bastante grande. Y yo lo iba a ir a poner al día siguiente. Por esas casualidades de la vida, lo puse en la Biblia y se me olvidó ir a ponerlo al día siguiente. Como a las 12 de la noche del día siguiente, cae una llamada por teléfono. Y me dice otro servidor, pastor, prepárese, me dijo, porque el próximo domingo lo van a linchar en la iglesia. ¿Cómo así, le digo? Andan diciéndome que usted se robó ese dinero. Y se ha armado un relajo en la iglesia y lo están tildando de ladrón. Y entonces, no, hombre, le digo, y yo no le quise decir que ahí tenía el money order, porque esa iba a ser la sorpresa. Y entonces, mire, nunca había ayunado tres días seguidos. Y ayuné 3 días seguidos para prepararme. Y cuando llegué, literal, amado, son de esos cultos que yo he entrado en el cual nadie me saludó. Yo entré y me sentía tan incómodo, hermano, a cual trompeta de Apocalipsis más grande. Movíanla, pero literal, amado. Y yo entré todo apenas nervioso. Y veía a los patos Donald ahí. Y pasé todo nervioso. Señor, sácame de esta. Y comienzo a predicar. Y comienza el espíritu a moverse en la predicación. Y de repente un amén de una hermana. Me alegró tanto ese amén, amado, que yo dije, ya tengo una hermana para ir corriendo de este lugar. Ya, por lo menos un amén. Y de repente otro amén, ya era como más uniéndose conmigo. Y de repente hago la invitación que en Estados Unidos acepte la gente en los cultos. Eso es milagro. Eso es milagro. Y aceptan 5 gentes, amado. Y entonces yo estaba sorprendido, le digo a los consejeros, y como era la iglesia grande, tenía un montón de aulas, le llévense a la última aula a aconsejar a los que han venido a los pies de Cristo. Y lo sacaron de la iglesia, por lo que iba a decir. Y viene el Espíritu de Dios y me dice, ahora clara. Y le digo, miren, amados, antes de cerrar la predicación, yo sé por qué usted está con esa actitud. Yo sé por qué. Y entonces les dije, ¿sabe que por olvido no puse el cheque, fi? Y el money order lo tengo acá. Yo no puedo cambiar este money order porque está a nombre de otra persona. No lo puedo cambiar yo. Y le voy a pedir al hermano que hizo todo este relajo, aquí está el money order, que vaya y lo deposita en nuestra cuenta de la iglesia. Pasa, hermano, aquí está el money order, ya no ayudamos a la iglesia y me lo deposita de nuevo. Fue una baldada de agua. Y pues la gente comenzó a aplaudir y se para una hermana que era de esas hermanas especiales. Era prima de Fidel Castro. Era de esas hermanas que medio la tocaba y ya explotaba. Ya sabe de la que le estoy hablando. De esas hermanas que con solo que usted la mire le dice, ¿por qué me está viendo? ¿Por qué me está viendo? De esas era ella. Y dice, no perdone, pastor, me dijo. Número 1, me dijo, le quiero pedir, llorando, amado, le quiero pedir perdón. Porque yo lo esperé en la entrada principal de la iglesia. La iglesia tenía una entrada principal y una entrada al costado. Nunca yo entraba por la entrada del costado, solo por la entrada principal. Y ese día entro por la entrada del costado del miedo que llevaba. Y la hermana estaba detrás de la puerta de la entrada principal. Y sabe, pastor, que para qué lo estaba esperando. Yo dije, este pastor se va a robar esa cantidad grande de dinero, pero le voy a dar una paliza que nunca se le va a olvidar en la vida. Yo estaba esperando para golpearlo. Le pido perdón, pastor. Y si usted hubiera entrado en esa puerta, usted estuviera todo aruñado, ¿no? Le quiero pedir perdón. Porque no es justo que le hagan esto a un siervo de Dios. Pero le quiero pedir permiso. Que a este que hizo todo este relajo, a este sí, lo quiero revolcar. Dime permiso, pastor. Llegaron los diáconos y la detuvieron, amado, porque iba con todo. No sé, ahí se quedaba Pachito, el tesorito. ¿Cuántos acuerdan del tesorito de una mujer que salía en una novela? Se quedaba Pachito, el tesorito. Como Laura León, como llamaba. Se quedaba Pachito ahí, la Laura León. Y yo la detuve. Y le agarré, fin. Ya de repente yo cuando mencionaban el nombre del hermano, ya me ponía nervioso. Un día estaba en el aeropuerto y mencionan el nombre del hermano. Ay, dije yo, solo falta que aquí esté en el aeropuerto. Y yo ya le agarré como miedo.
Y un día el Espíritu me dijo, leyendo al final de la historia de Job, que dice que aumentó Jehová el doble las cosas que habían sido de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuántos lo han leído? Y entonces cuando yo leí el pasaje, yo dije, ¿cuáles amigos? Y todos los amigos de Job lo abandonaron y se convirtieron en sus enemigos. ¿Me va siguiendo? Y volvió a decirme Dios, ora por él. Y me dijo otra vez el Espíritu Santo, ora por él. Y yo comencé, Señor, no me puedes estar pidiendo esto. Esto no viene de ti, Señor. ¿Y de qué de orar? Y la segunda vez, ora por él. Y yo, Señor, ahora sí, ahora sí. Y así, mire la práctica, no podía ni pronunciar el nombre de él. La tercera vez, yo te dije que ores por él. Y comienzo a llorar, amado, y a bendecir a este hermano en el nombre de Jesús. Y allí se liberó. Y lo perdoné totalmente. Ya después lo veía. No le voy a decir que como los cuentos de Disney, ¿vale? Y fueron felices para siempre. No, pero lo podía saludar normal, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Dios me le bendiga. Cuando usted perdona, el Espíritu de Dios se va a derramar en su corazón. Y el amor de Dios se va a derramar en su corazón. Se lo va a dar al Señor del cielo fuerte. Y el amor de Dios se va a derramar en su corazón. Perdone, perdone, hermana. Perdone a ese novio que tuvo en los 80. Esta mentira puede ser. Perdona, hombre. Ay, que me falló, pastor. Solo un niño me dejó. Por lo menos le dejó un niño. Perdónelo. Porque el amor de Dios está con usted y conmigo. Segunda verdad del querigma de Dios. Somos pecadores. Diga conmigo, soy pecador. ¿Sabe, amado, que nosotros somos pecadores por naturaleza? Le voy a hacer una pregunta mero rara de la doctrina del pecado. ¿El hombre peca porque es pecador? ¿El hombre peca porque es pecador o invierta ahí? ¿Pecamos porque somos pecadores o al revés? ¿Qué le quiero decir? Usted y yo pecamos por naturaleza. ¿Somos pecadores porque pecamos? No, ya traemos el pecado. El pecado viene en el paquete. Nadie nos enseña a agarrar lo que no es de nosotros. Viene en el paquete. Viene en el paquete. A los que íbamos a la fiesta, a las ferias de pueblo. ¿Cuándo fue usted a la feria de pueblo? Y andaba ahí buscando el pito de barro y lo agarraba y se lo embolsaba. ¿Cuántos se acuerdan de los pitos de barro? Porque a veces me siento extranjero con ustedes. Y entonces habían unos pitos de barro. ¿Cuántos se acuerdan? Y habían unos dulces, los dulces de feria. Y de repente, ¿y dónde está el pito? Yo no sé. Y ahí, ¿quién? Nadie se lo enseñó. Viene en el paquete. Viene en el paquete. Pero déjeme decirle que Jesús no solucionó el problema del pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor le dice, mas Dios muestra para con nosotros, el amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Nadie le puede perdonar sus pecados, solo Jesucristo. Nadie le puede salvar, solo Jesucristo. Ni el Monseñor Romero le puede salvar, solo Jesucristo. Solo Él le puede perdonar sus pecados. Solo Él nos limpia de todo pecado. Dice Juan en las cartas, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y cuándo nos limpia? Siempre. Siempre nos va a limpiar de todo pecado. Va a limpiar de los pecados que hacemos. Aún es más, le voy a hacer una pregunta. ¿Dios sabe que vamos a pecar mañana? Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Dios sabe que vamos a pecar mañana? Sí, sí, Él lo sabe, sí, Él sabe todo. Entonces que el Señor me detenga. No, lo que Él puso a la disposición es su sangre para perdonarle de todo pecado. Aún de aquellos pecados, amados, porque nosotros pensamos que pecamos involuntariamente. Pecamos de las dos maneras. Yo más creo que pecamos conscientemente. Se lo voy a repetir. La mayoría de pecados son conscientes. Yo no creo, ojo, que un adulterio usted no sepa lo que está haciendo. ¿Me va siguiendo, amado? ¿Cómo que no se va a dar cuenta si le enseñó el cholco? ¿Cómo no se va a dar cuenta si le pidió el número de teléfono? ¿Cómo no se va a dar cuenta lo que decía nuestro pastor general si le invitó a un café con olor a cama? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Y todavía escoge al motel donde la va a llevar, el zorro feliz. ¿Y no se da cuenta?
No, hombre, no hay ignorante a Dios, amado. No le falta el respeto a Dios. Son pecados planeados. Son pecados pensados. Me dijo un líder, miren, en los 80, pastor, no puedo haber pecado yo porque fíjese que en el motel oramos 1 hora de rodillas. No, hombre, hijo, ¿qué me estás diciendo vos? Es que fíjese que después de que oramos 1 hora de rodillas, entonces fue que pasó lo que pasó. Eso no puede ser. Te está faltando el respeto a Dios. Entonces, la sangre de Jesús siempre nos va a limpiar de todo pecado. Entonces nos lleva a la tercera verdad. Tercer dedo, levanta este dedo. No, pero mejor así porque si lo levanta de otra manera. Levántelo así mejor. Ahí está bien. Ahí está bien. Porque algunos hermanos ya le estaban haciendo. Levante ahí el dedo. Cristo murió por mí. Diga conmigo. Cristo murió por mí. El querigma de la iglesia es: Cristo murió por usted y por mí. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Los pastores solo le servimos, pero el dueño de este ministerio se llama Jesucristo. Los pastores, algunos como este servidor, andan tíos, apenas llega a Castor. Ni siquiera pastor, sino a Castor. ¿Cuántos han leído los animalitos, los castores? El dueño de la iglesia es Jesucristo. Entonces aquí lo que estamos celebrando es a Jesús. Estamos celebrando el triunfo de Cristo. Entonces la tercer clave del querigma de la iglesia es: Cristo murió por mí. La penúltima, ahí está la clave, que como Jesús murió por nosotros, nosotros tenemos que abrirle el corazón a Jesús. Tenemos que abrirle el corazón. Diga conmigo: abrir el corazón. Cuando le abrimos el corazón, cuando no somos cristianos, venimos a recibirle como Señor y Salvador. Cuando somos cristianos, para que sea el Señor de nuestra vida. Hay dos maneras de abrir el corazón: para ser salvo y para darle lugar al señorío de Cristo. Ser salvo es cuando le recibimos como Señor y Salvador. ¿Me va siguiendo? Y cuando ya somos cristianos y le abrimos el corazón, es para que Él sea nuestro Señor. Le pregunto, amado, respóndalo usted con Dios. ¿Es Jesús el Señor de su vida? ¿Es Jesús el Señor de sus decisiones? ¿Es Jesús el Señor de todo lo que usted hace? Si usted pone a Jesús como el Señor de todo, le garantizo que todo le va a salir bien. Hay una empresa coreana de marca de vehículos de las que se venden acá en el país. Y esa empresa, los dueños de esa empresa son de la iglesia del pastor Paul Yonggi Cho, que les hablé el día lunes, de la iglesia más grande del mundo. Ellos sirven ahí. Entonces un día orando, el dueño, el presidente de esta compañía, en oración el Espíritu le dijo que le diera la empresa. Entonces viene y decidió en esa oración poner a Jesús como el presidente de la empresa. Llamó al abogado, a los abogados, porque ellos no tienen uno, sino un bufete de abogados, y llama a los abogados. Y le dice: a partir de hoy, yo no voy a ser el presidente de esta empresa, sino que va a ser Jesucristo. Viene el abogado y le dice: eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque Jesús no es no tiene, ¿cómo es? No es una persona jurídica. Porque a Jesús no lo podemos comprobar de manera jurídica. No sé qué es lo que ustedes van a hacer, pero me va a poner a Jesucristo como el presidente de este mes. Y le dijo: no se puede. No hay problema. Entonces dejan de trabajar para la empresa. Y quitó a los abogados. Y puso un anuncio en el periódico, literal este testimonio, que buscaba abogados especialistas para que pusieran que Jesucristo era el dueño de la empresa. Y salió el bufete de abogados especialistas. Nosotros podemos hacer y sabemos los atajos de la ley para llegar a ese punto. Deje que le hagamos el trabajo. Y comenzaron a usar todos los atajos de la ley, y los abogados son buenos para eso, hasta llegar al punto de que Jesús es el presidente. Vaya, ya está hecho. Y comienza la empresa, amado, a levantarse de manera increíble. Cuando comenzó a pasar eso, el gobierno de Corea del Sur le tiró una auditoría. Le dijo: no es normal esto que está pasando. Aquí hay algo está pasando. Le tiraron una auditoría y no hallaron nada. Todo en orden. No puede ser. Le tiraron una segunda auditoría. Todo en orden.
En la tercera auditoría que el gobierno le tiró, se fueron a lo más minucioso del recorrido que habían hecho el bufete de abogados y descubrieron que el dueño de esa empresa se llamaba Jesucristo. Y le dicen los auditores del gobierno, un testimonio real: no, hombre, ahora entendemos lo que está pasando acá. Si el dueño de esta empresa no es fulano de tal, el dueño de esta empresa han hecho todo un gran recorrido legal para llegar al punto de que Jesucristo es el dueño de esta empresa. Mire lo que es poner a Jesús como el Señor de todo. Ponga a Jesús, amado, como el Señor de su vida. Ponga a Jesús como lo máximo en su corazón y en el mío. Si ponemos a Jesús como lo máximo, todo le va a salir bien. Diga conmigo: si pongo a Jesús como mi Señor, todo me va a salir bien. Con esa seguridad que le está diciendo, creo que todo le va a salir bien. No, hombre, dígalo con convicción. Pongo a Jesús como mi Señor y todo me saldrá bien. Créalo, créalo. No haga la que me dijo un hermano: yo no hablo con el pastor Tobar porque después de que he hablado con uno, siempre termina diciendo: no, hombre, con Cristo todo le va a salir bien. ¿Y qué quiere que le diga? Que todo le va a salir mal. Si nosotros somos de Cristo y Cristo tiene el control de la vida suya y de la vida mía. O sea, usted y yo vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, entonces todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien. Aún aquellas cosas que creemos que van en contra nuestra, Dios le da vuelta. Dios le da vuelta. Aquellas cosas que uno en el momento no las entiende, pero de repente se da cuenta que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿No es cierto que algunas hermanas han sufrido cuando se les ha ido el peor en nada? Y sufren. Y ponen canciones de Marisela, enamorada y herida. Y lloran. Y se tiran al suelo. Y otra Navidad, y yo sin ti, en esta soledad. Y de repente, Dios le da vuelta y les manda el que tenía que mandar, ese taponcito que le llegó, que no era lo que usted esperaba, pero ese llaverito la hizo feliz. Amén. Y usted dice: no, hombre, no era lo que yo me esperaba. ¿Por qué? Porque usted puso a Jesús. Usted puso a Jesús. Y le voy a hablar aquí a las hermanas. No se vayan a cortar las venas por alguien que las dejó, hermanas. No, hombre, si hay un montón buscando. No, tampoco. No vayan a cortar las venas. Que no, me voy a morir. No, hombre, nada que ver usted. Nada que ver. Usted, si Dios está con usted, usted va a salir adelante. Usted va a salir adelante. Y déjeme decirle que a veces la persona: no, pero es que yo no puedo rehacer mi vida. No, hombre, si usted todavía está a tiempo de rehacer su vida. ¿Cuántos años tiene? 80. Todavía. Pastor, pero eso es posible. Salió en Italia, en el periódico, este es literal lo que le voy a decir, de una señora de 94 años que se casó con un muchacho de 18 años y fueron felices para siempre. Y fueron felices para siempre. Entonces, nosotros vamos a poner a Jesús como el Señor de nuestra vida. Nosotros vamos a poner a Jesús como el Rey de nuestra vida. Amén. Entonces Jesús le recibimos cuando venimos a sus pies para tener vida eterna, y cuando somos cristianos le abrimos el corazón para que sea nuestro Señor. Y para cerrar, el último dedo, quiero que vayamos a un versículo. Este versículo es lindo, Juan 5:24. Este versículo es precioso. Ahora usted y yo somos salvos para honra y gloria de Dios. Juan 5:24. Este versículo todo cristiano deberíamos tenerlo de memoria. Le hago un reto: si no lo tiene, memorícelo. Juan 5:24. Juan 5:24. Le reto, amado. Memorícelo, le va a bendecir. Juan 5:24. ¿Lo tenemos? Lo leemos juntos, por favor. Juntos, 1, 2, 3. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el tiempo del verbo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pablo dice en Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y como usted y yo somos los elegidos de Dios, ya no hay condenación para usted y para mí. Las puertas del infierno se cerraron para usted y para mí. Y se abrieron las puertas del cielo que nos están esperando allá nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo ya no iremos a condenación. Somos sus hijos eternamente y para siempre. Diga conmigo, siempre seré su hijo. Siempre. Usted no va a dejar de ser su hijo. Usted no va a dejar de ser su hijo. Eso nos da seguridad. Porque el que oye la palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y usted y yo celebramos eso, que hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, el querigma de la iglesia tiene 5 verdades. Levante la mano y la repasamos. Dios me ama, soy pecador, Cristo murió por mí, yo le abro el corazón para que sea mi Señor, y por último, tengo vida eterna. ¿Qué le parece? Y lo repite así. Amén. Vamos a ver. Número 1, Dios me ama. Número 2, soy pecador. Número 3, Cristo murió por mí. Número 4, le abro el corazón. Y número 5, tengo vida eterna. Si usted tiene eso, tiene todo en la vida. Lo demás es agregado. Lo demás que le aparece en la vida ahí, eso es para el sepulturero de Jardines del Recuerdo, que se acerca ahí cuando lo están velando, a ver si lleva algún su anillo de compromiso de boda, para después ir a desenterrarlo y quitárselo. Ni eso se va a llevar. Aún la placa de oro y el diente de oro que dicen que es de oro, que lleva ahí va a llegar el sepulturero que tiene dientes de oro, para después quitárselo. Lo que usted y yo tenemos es la vida eterna. Lo demás es lo de menos. Por eso había un versículo preferido del pastor Beltrán: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Las hermanas dirían, y todos los demás hombres, no tampoco, vendrán por añadidura. Y las hermanas dirán, y todas las demás mujeres vendrán por añadidura. Y ahora con el nuevo gobierno nos tocan 7. Entonces, todas las demás cosas vendrán por añadido, como así decían. Todas las demás cosas vendrán por añadido. Busquemos a Dios, no nos apartemos de Cristo y sigamos celebrando en victoria muchos años más. Dale un fuerte aplauso al Señor.